Venezuela ha estado sometida desde 1999 a una operación psicológica y la han incrementado. Esta movilización militar forma parte de la operación psicológica para quebrar la unidad política y militar de la revolución, tratar de producir una ruptura allí que no la han podido lograr y ver qué pasa con los cerros de Caracas. Para los intereses de Estados Unidos, le digo yo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reviviendo la esperanza del socialismo, la esperanza de la libertad, la esperanza de la democracia participativa y protagónica. Yo soy uno de los convencidos de que Estados Unidos nos va a agredir. No ha concentrado fuerza militar como para hacer una invasión, poner un pie en no tiene la capacidad para poner el suelo venezolano. En este escenario geopolítico no lo tiene. Con lo que tiene, harían el ridículo si lo intentan, ¿no? Hay historias que no se cuentan, sino que se viven. Estamos aquí en Así lo vemos, un espacio para la crítica, para el análisis por ANTV. Hoy me acompaña un gran amigo para analizar un tema que está acompañando las dinámicas de agresión contra Venezuela. Es el tema geopolítico y petrolero. Nos encontramos con el compañero, amigo William Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. William, bienvenido a Así lo vemos. Muchas gracias, Juan, por permitirme estar aquí y compartir contigo y con toda tu audiencia. No son muchos tampoco. Mira, hay una dinámica que es interesante, ¿no? Porque hay un proceso de transición, no solo que tiene que ver con el agotamiento del modelo occidental de dominación diplomática que ha prevalecido desde la finalización de la Segunda Gran Guerra, sino también que está asociado con el colapso en términos de seguridad energética de varios de los países del G7. Estados Unidos tiene un consumo de 20 millones de barriles de petróleo diario y no los está produciendo. La situación en el Medio Oriente, de donde obtienen el 65% del déficit de lo que necesitan a través de la explotación en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, se les dificulta por el conflicto que han impulsado contra Irán en el Golfo Pérsico. Eso además devuelve la mirada hacia nosotros. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de este momento geopolítico que estamos viviendo y que sin duda afecta a Venezuela? Sí, yo creo que nuestra población debe tener muy claro que el problema es fundamentalmente el problema de la energía, el problema del petróleo. Estados Unidos se queda en menos de 10 años sin reservas. Tienen 44.000 millones de barriles. Ellos producen apenas casi 14 millones de barriles día, tienen que comprar 6 en el mercado. Y cuando se queden sin reservas van a tener que voltearse y comprar 20, ¿no? millones todos los días. Pero el problema es más complejo aún, porque es que el mundo se va a quedar sin petróleo dentro de 4 décadas aproximadamente. Y donde va a haber petróleo para servir de pivote energético en el mundo es en Venezuela. De manera tal que Estados Unidos, en esta amenaza inusual y extraordinaria que ha montado con un despliegue militar que no tiene precedentes ni siquiera en la movilización militar que hicieron ellos en la Segunda Guerra. Es impresionante lo que han movido. No es para hundir unas 6, 7 lanchitas de motores fuera de borda en el Caribe con ese ridículo que están haciendo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde ya hay generales que han protestado. Renunció el jefe del Comando Sur porque dice, bueno, tú vas a mover toda esta fuerza para hundiendo unas lanchas. Y no solo moverlo, sino lo que cuesta, son 50 millones de dólares diarios. Y ahora debe costar más porque el portaaviones viene con toda una logística de acompañamiento, que son destructores, que son submarinos, que son buques de logística. Y está previsto, según nuestro miembro de las Fuerzas Armadas, de nuestra Armada, que esté aquí aproximadamente los primeros días de noviembre. Entonces el drama que tiene Estados Unidos es que se está jugando su supervivencia como imperio. Esa es la verdad. Y por eso, bueno, estamos nosotros en una situación tan compleja y tan difícil, ¿no? Yo soy uno de los convencidos de que Estados Unidos nos va a agredir.
no ha concentrado fuerza militar como para hacer una invasión, poner un pie no tiene la capacidad para poner el suelo venezolano. En este escenario geopolítico no lo tiene. Con lo que tiene, harían el ridículo si lo intentan, ¿no? Porque una regla militar elemental es que tú tienes que tener 2-1 para poder invadir un país, mínimo. Y nosotros tenemos 250.000 hombres en las Fuerzas Armadas. Y antes que se hiciera el nuevo alistamiento teníamos 4 millones de milicianos, de los cuales 1.100.000 habían recibido entrenamiento militar. Entonces yo le digo a los amigos míos, mira, con que peleen 200.000 de las Fuerzas Armadas y 200.000 de los milicianos, estamos hablando de 400.000. Y nosotros de la izquierda dura y de la izquierda vieja debemos sumar unos 100.000 tipos que estemos dispuestos a defender la patria, a poner en riesgo nuestra vida. Entonces estamos hablando de 500.000 hombres en armas sin meter la policía, sin meter los órganos de seguridad. Hasta que para invadir a Venezuela tendrían que movilizar 1 millón de soldados, que no los tienen hoy. Entonces no está planteada una invasión militar, pero sí pueden hacer lo que hicieron en Irán, que fue decapitar el alto mando de la Revolución Islámica. No lograron llegar al Ayatollah, al jefe supremo de ellos, ni tocar al presidente. Pero la estructura militar la desmantelaron, solo que ahí la línea sucesoral estaba muy clara y el segundo día Irán estaba respondiendo, ¿no? Yo creo que van a intentar hacer eso aquí para provocar lo que no han podido hacer por todos los medios que han intentado. Venezuela ha estado sometida desde 1999 a una operación psicológica y la han incrementado. Esta movilización militar forma parte de la operación psicológica para quebrar la unidad política y militar de la revolución, tratar de producir una ruptura allí que no la han podido lograr y ver qué pasa con los cerros de Caracas, si bajan a celebrar o bajan a defender la patria. Mira, eso que tú acabas de señalar es sumamente interesante. Yo tengo tiempo diciendo que en mi criterio Trump está profundamente entrampado. Hay una matemática simple que tiene que ver con esta dinámica. Es decir, todo comienza el 19 de agosto. Del 19 al 31 de agosto son 12 días. 30 días de septiembre son 42. Vamos con 29 días del mes de octubre, ¿no? Ya entonces serían 71 días a 50 millones básico. Eso hace 3.500 millones de dólares. ¿Para qué? 9 lanchas. Ponle que además no los tiene, que cada lancha haya estado cargada con 200 kilos de droga. Que todos los que hundieron hayan sido narcotraficantes. ¿Cuántas víctimas? 50. Para una movilización de tal magnitud. Luego, eso a nivel público, ¿no? De la opinión pública norteamericana. Pero luego tienes que ver los otros elementos que tú muy bien señalas. Es decir, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un presidente de Estados Unidos reúne a todos sus generales para discutir con ellos y la reacción fue contundente. Además, es interesante contrastarla con la convocatoria que cuando Nicolás recibió el doctorado honoris causa del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, el IAS, la reacción de nuestros militares en relación con el liderazgo de Nicolás y la reacción de los militares norteamericanos en relación con el liderazgo de Trump. Pero si esa situación ya de por sí es difícil, agreguémosle lo que estamos comentando, el tema de la capacidad de Estados Unidos energética, 6 años. Y entonces tiene una confrontación con Rusia y con China en términos socioproductivos que necesita petróleo para poder avanzar. No los tiene. Sus reservas estratégicas las está movilizando ante el conflicto. Y si eso aún no es suficiente, entonces el verdadero triángulo del poder lo tiene enfrentado, porque está enfrentado con el lobby del Congreso. Aunque él sea presidente republicano, no viene de la estructura del aparatín político republicano. Los demócratas, por supuesto, que le tienen ganas. Luego está todo el tema del aparato de seguridad del Estado, porque actúa como un reyesuelo, es decir, es un psicópata con paranoia, con una esquizofrenia de poder terrible y por lo tanto también tiene una confrontación. Y luego tienes todo el problema que ha generado la xenofobia y la reducción de los escasos espacios de participación democrática de la sociedad norteamericana. O sea, con un gobernador, como es el gobernador de Illinois, o el gobernador de California, o el candidato que está ahorita para el gobernador de Nueva York, que es de origen judío además, diga que Trump es un reyesuelo, mira, es una gran complicación, ¿no?
eso lo hace más peligroso. Y yo coincido plenamente contigo. Creo que indudablemente él va a intentar un ataque quirúrgico porque es lo único que puede hacer, es lo único que puede hacer operativamente, porque una invasión tiene un gran obstáculo en el caso de Venezuela. Lo analizábamos ayer contigo en el doctorado. Hay 2.400 kilómetros lineales de Castillete hasta la desembocadura del Esequibo. Luego tienes 916.000 kilómetros de territorio. Y entonces veámoslo ahora en términos de correlato energético. Tienes que querer controlar los campos que tienes. En el lago de Maracaibo tienes 18.000 pozos petroleros, 10.000 clase 1, clase 2, 26.000 millones de barriles de petróleo en reserva. ¿No? Tienes que penetrar hasta allá. Luego tienes la faja petrolífera Hugo Chávez, ¿no? Con el campo de Ayacucho, Junín, Carabobo, que puede llegar a casi 1 billón de barriles de petróleo extraíbles, ¿no? Con reservas comprobadas, como ya sabemos. Y luego tienes todo el tema del oriente del país, donde también tenemos petróleo. Entonces, el control militar operativo es prácticamente imposible, porque esto no es Grenada, esto no es Panamá, Así es. que es un espacio chiquitico. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo lo analizas? Mira, yo creo que efectivamente la tesis más lógica es esa, la de un ataque quirúrgico, ¿no? No creo que vayan a tocar infraestructura crítica, pues, ni generación eléctrica, ni agua, ni nuestro complejo refinador. Sería tirarse la población encima, ¿no? De manera tal que tenemos que estar preparados para ese incidente. Lo que pasa es que una operación quirúrgica implica también destruir nuestra capacidad ofensiva. O sea, eso implica destruir nuestros radares, destruir nuestros aviones, dejar el país sin comunicación, tratar de destruir nuestras baterías misilísticas. Y yo le he dicho de manera muy seria y muy responsable, hay gente que no le gusta, yo le digo, mira, si somos agredidos, todo lo que esté desde el canal de Panamá, pasando por los trenes de gas de Trinidad y terminando con los buques de extracción que nos roban el crudo en el Esequibo, son objetivos militares. Y todo lo que hay en Venezuela de interés económico para Estados Unidos deben ser objetivos militares. Eso no le gusta a mucha gente porque dice, bueno, Dylan, pero esa es mi opinión. Soy magíster en seguridad de la nación. Es que además esa es la tesis de Nicolás. Cuando Nicolás dice que una agresión a Venezuela va a transformar esto en una zona de guerra, se refiere a esto. Porque además ha habido una dinámica de resistencia hacia la ultraderecha que se articula perfectamente con Trump. Eso es, vemos Bolsonaro, vemos al presidente de Panamá, vemos a la primera ministra de Trinidad y Tobago, que ayer la declaramos persona no grata. Vemos a Milei, indudablemente, en Argentina. Ahí está el caso de Bolsonaro, aunque esté detenido, hay una derecha recalcitrante. En Colombia, Petro se está enfrentando a eso. Acabamos de ver lo que acaba de suceder en Bolivia, por ejemplo. Entonces, el que crea que nuestra América se va a quedar tranquilo ante una agresión, está pensando en una América de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Donde había mecanismos de control, pero hay un carácter subversivo que ha venido construyéndose y avanzando, que hace que una agresión contra Venezuela sea un detonante de un conflicto regional mayor. Por eso la advertencia de Nicolás, que dice, pero a ver, si esto es una zona de paz, una agresión contra Venezuela va a transformar lo que es el único escenario mundial donde no hay una gran confrontación, porque si ves a África hay grandes confrontaciones, si ves el Medio Oriente ni lo digamos, si ves Asia Oriental ni lo diga, Europa tiene un conflicto con las migraciones del Magreb africano y conflictos internos por las propias contradicciones de las grandes potencias. Entonces estamos hablando de transformar el mundo con una agresión a Venezuela en un gran conflicto. Oye. Además, la única zona de paz en el mundo es América, es la única. Pero hay gente que definitivamente no entiende lo que pasó en Venezuela. La gente cree que estamos todavía en nuestras Fuerzas Armadas de la Fuerza Armada de la Cuarta República, que piensan que los gringos nos van a agredir y ahí se va a producir una ruptura y entonces, bueno, venga María Corina y el mundo a gobernar. Eso no lo va a aceptar nuestras Fuerzas Armadas, no lo va a aceptar nuestra milicia y no lo vamos a aceptar nosotros. Entonces aquí va a haber si se atreven a hacer eso, aquí lo que va a haber es una confrontación a muerte. El decreto de guerra a muerte de Bolívar va a revivir, pero el mismo día que nos agredan.
Y va a ser así no por gusto y antojo, sino que este es un pueblo que lleva en sus genes la historia genética de quienes resistieron a los españoles, que fueron nuestros indios caribes. Tú y yo y todos los camarógrafos que están aquí, las muchachas tienen 80% de su genoma es de los caribes nuestros, que navegaban desde el Golfo de México hasta la Patagonia. Que los gringos tuvieron, los mexicanos tuvieron pocos meses para resistir al Imperio Español y con nosotros tuvieron que pelear más de 200 años con estos indios. Y solo pudieron lograr la derrota cuando produjeron una traición interna. Y después vino Bolívar, pues que con nada, que Bolívar no tenía nada, no tenía ni ejército, porque esa es la gran verdad. Ni en la Primera ni en la Segunda República había ejército. Y lo sacó del continente. Bolívar, por su formación militar, entendió que no bastaba con sacarlo de Venezuela y de Colombia, o sea, que tenía que sacarlos del continente. Y su visión geopolítica, que para ese tiempo no existía la palabra, pero Bolívar hablaba del equilibrio del universo. O sea, era el término para usar la geopolítica. Fíjate. Y entendió muy bien que había que unir toda América Meridional y el Sur para resistir a Estados Unidos, resistirle a los ingleses y lo que pudiera ser el reagrupamiento de España. Este elemento que acabas de presentar sobre la mesa es sumamente interesante porque une la dinámica geohistórica del siglo XIX con la dinámica geopolítica insurreccional del siglo XXI. Y ahí hay una línea de continuidad entre Bolívar, Chávez y Nicolás, que además toca las resistencias antiimperialistas de Sandino, por ejemplo, en el primer tercio del siglo XX, con las acciones que después va a desarrollar Fidel Castro y los barbudos en Cuba. Se le agrega la experiencia de Nicaragua, se le agrega un conjunto de elementos y por supuesto lo que nosotros hacemos a partir de 1999. Pero esto nos lleva a pensar, a que pensemos los efectos de lo que yo he venido llamando una geopolítica insurgente, es decir, una geopolítica que rompe con las lógicas de la escuela francesa, que es el control del territorio, inglesa y norteamericana, que ven el control del territorio simplemente a través de la coacción. Aquí hay una geopolítica que ve el dominio del territorio, pero en términos de ejercicio de soberanía, no en términos de coacción. Y de liberación. Y de liberación, de emancipación. Luego, ese control del territorio pasa por una articulación de prácticas de respuesta a lo político, es decir, a los problemas cotidianos. Y cómo eso se refleja en una legislación que reconoce derechos, que fue lo que hizo Bolívar con la Constitución de Cúcuta de 1820, o lo que hizo con la Constitución de Bolivia de 1826, y lo que intentaba hacer cuando convocó la Convención de Ocaña en 1828 para avanzar aún más en el proyecto, o lo que intentó hacer el año que viene, vamos al bicentenario del Congreso de Panamá y que lo boicoteó a Estados Unidos. Entonces, en esta coyuntura en la que estamos, a pesar, insisto, de esa mancha que pudiéramos analizar que es el triunfo de Milei en Argentina o el triunfo en Bolivia de la derecha, hay un proceso insurgente muy importante en nuestra América que tiene como elemento simbólico Venezuela. ¿Cuál es tu balance en relación a lo que nosotros hemos hecho hasta ahora y cómo eso se articula con esto que yo he venido denominando como una geopolítica insurgente? Mira, hay que reconocer que las medidas coercitivas unilaterales nos han hecho muchísimo daño. La vicepresidenta Delcy Rodríguez habla de 800.000 millones de dólares. 840.000 millones. Hay que verle la cara a eso. La revolución en su primera década invirtió 540.000 millones de dólares para cerrar la brecha de la desigualdad y de la pobreza en Venezuela. Por eso surgieron todas esas misiones y grandes misiones. Y efectivamente, bueno, eso ha tenido un peso importante pues, en la hegemonía del poder, diría yo, ¿no? Pero efectivamente, lo que ha pasado en el continente y en el mundo, porque no es solamente en América, lo que está pasando en África, o sea, la rebelión que hay ahí de los pueblos africanos contra la dominación inglesa y francesa, que los explota y los quería seguir explotando, es un precedente en el mundo bien importante. Lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos puede terminar desintegrándose, rompiendo la federación. Una situación tan difícil como el preámbulo de la guerra civil en el siglo XIX. Así es. La declaración del gobernador de California
cuando Trump lo amenaza de decirle de que no le va a mandar dinero federal, la respuesta que le da el tipo es una respuesta de alguien que está dispuesto a separarse de la Unión de Estados Unidos. Porque le dijo, usted manda para acá el 17% de lo que nosotros enviamos para allá. Si quiere, quédese con ello, que nosotros nos vamos a quedar con el resto de lo que produce, porque California es el estado más productivo de todo. Agrícola, energético. Sí. O sea, es una respuesta muy dura, muy dura. Pues, y lo mismo, pues, lo que le ha pasado internamente a Trump es una cosa delicada para él. Él está ahorita sin presupuesto. ¿Y por qué está sin presupuesto? Porque no le aprobaron el presupuesto y tiene plazo hasta el 22 de diciembre. Por eso es que yo estoy convencido de que nos van a agredir antes de esa fecha, porque él necesita levantar un trofeo. Mostrarse ante la opinión pública norteamericana. Necesita, y nos ha convertido en un enemigo ideal para él. Somos un narcoestado, según él. Habla del cartel de los soles cuando ni los órganos de inteligencia de Colombia saben de la existencia de ese cartel, ni los órganos de inteligencia de México saben de la existencia de ese cartel. Ese es un invento de la CIA y de la administración Trump para justificar una narrativa en una gran operación psicológica. Y después tiene toda la parafernalia que le han seguido los gobiernos de derecha en el continente, de cualquier venezolano que agarren preso forma parte de la banda del Tren de Aragua, que eso es una cosa que a la gente seria que tiene vocación policial y de inteligencia en esos países le debe dar vergüenza. O sea, que unos malandros que nosotros destruimos aquí, que metimos presos y carcelamos, ahora tengan una banda internacional que opera en el mundo. Pues una cosa, inteligencia poco inteligente. Sí, es una cosa verdaderamente ridícula, ¿no? Entonces nos mete con el AMPA organizada, las organizaciones criminales organizadas. Y después, además, el problema de la migración. Entonces, con esos elementos, él tiene ya asegurado el 66% del presupuesto, que es el presupuesto militar y el presupuesto de seguridad interna. Con un enemigo que inventan, porque siempre tiene que inventar un enemigo para justificar el incremento en esos presupuestos. Bueno, este enemigo Venezuela le sirve para esas tres cosas, ¿no? Además, entonces, siempre lo han hecho. La guerra hispano-norteamericana es un invento. Siempre, la voladura del Maine es un invento. Luego, el inconveniente en Vietnam es un invento. Lo volvieron a hacer con Irak, con las armas de destrucción masiva, y lo están intentando con una narrativa nuestra. Pero además, lo peligroso, William, es la utilización de lo que yo he llamado el ciberfascismo con estos aparaticos. Es decir, la operación que han hecho de simplificación de estas dinámicas, porque tanto tú como Diosdado, como Nicolás, como Jorge, como Delcy han mostrado, incluso el propio Petro lo ha mostrado, es decir, ni los informes de la DEA, ni los informes de los organismos que las Naciones Unidas hacen seguimiento al tráfico de drogas, ni ningún informe de organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema habla del cartel de los soles. Pero además es que está comprobado que eso fue una creación de finales de la década de los 80. En la década de los 80 tiene que ver con la detención de un general de la Guardia Nacional en ese momento con un cargamento muy importante. Pero en la década de los 80 no estaba Chávez en el poder. No existía el Partido Socialista Unido de Venezuela. No existía la Revolución Bolivariana. Entonces, es una narrativa que tiene que ver con algo de lo cual hablaba Clausewitz en La Guerra. Clausewitz decía, William, que la esencia de la guerra es pasar del sentimiento hostil al instinto hostil. ¿Qué era eso? El sentimiento hostil es crear toda una estructura que hoy llamaríamos comunicativa, Clausewitz no lo llamó pues, por razones obvias, sobre un enemigo, como tú muy bien lo has dicho. Eso es, Venezuela es un narcoestado, Venezuela es parte del eje del mal, no se nos olvide que es una construcción desde el primer gobierno de George W. Bush, hijo, ¿no? Venezuela es un peligro para la democracia, Venezuela va a generar inseguridad en toda América, Venezuela es un peligro para todo el sistema político. Es el sentimiento hostil. De ahí a generar una agresión que ya la hemos visto en Perú, la hemos visto en Colombia, la hemos visto en Panamá, la hemos visto en El Salvador, hacia todo lo que representa Venezuela, es un paso. Porque es una estrategia de la ultraderecha. Cuando Trump hace lo que hace con la migración, la está deshumanizando. El migrante es un ser humano.
con necesidades, con requerimientos. El venezolano donde esté es un ser humano, pero lo deshumaniza para permitir, por lo tanto, la elevación de la violencia de la lógica capitalista, es decir, la destrucción del otro. Eso es muy peligroso. Y hay que verlo, yo creo, y sobre esto quiero que comentes, en relación a la respuesta que nosotros hemos construido. Porque cuando tú ves las articulaciones que nosotros hemos hecho, cuando tú ves la profundización de lo que en ciencia política llamamos la cultura política del venezolano, es una broma extraordinaria. A mí me pasa, la visibilización que yo tengo en medios, yo voy a un café en Maracaibo o aquí mismo y me dicen, usted es el profesor Juan Romero, usted es el diputado, usted es historiador, y empiezan a hablar conmigo con un nivel que yo digo, oye, ¿te parece un estudiante mío de la Universidad de Ciencia Política o en Historia? Eso no ocurría hace 20 y pico de años, William. Y eso habla mucho de la capacidad de organización nuestra. Eso es algo que le pasa muy a menudo a la derecha, que no terminan de comprender lo que nosotros hemos hecho. Y empezó con los inicios de Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez convoca a la constituyente y nuestra constitución se elaboró ¿en dónde? En los cubículos de los abogados. Se elaboró en las fábricas, se elaboró en los patios, en los talleres de las empresas, en los patios de tanque de PDVSA, campo de los campesinos, en las universidades, en los liceos, en las plazas Bolívar. O sea, eso, nuestro pueblo realmente dio un salto cualitativo allí porque se empoderó en el ejercicio de legislar. Y mucha gente vio en esa constitución reflejadas sus aportes. Entonces, a partir de ese proceso, cuando definimos que nuestra democracia era participativa y protagónica, dimos un salto cuántico, que nosotros, como estamos inmersos, no lo vemos y no lo valoramos. Ese salto cuántico es lo que nos permite hoy estar de pie ante semejante amenaza. Porque fíjate tú, todo lo que ha hecho los gringos aquí le ha resultado en todas partes del mundo. Las revoluciones de colores en Europa, en la propia América, pues cómo tumbaron a Evo sin que saliera un policía a defenderlo, a Correa, a los Kirchner en Argentina, a los Kirchner, al propio Lula y a Dilma. O sea, lo que ellos han hecho en el mundo. La salida del Frente de Liberación en El Salvador. Sí, o sea. Farabundo Martí. Ellos les ha dado resultados. Donde no les ha dado resultados es aquí. ¿Por qué? Porque nosotros construimos 3 elementos que son cruciales en las operaciones psicológicas. Yo tengo un diplomado en la Escuela de Guerra de Operaciones Psicológicas. Y el primer elemento, ¿cuál es? Tu solidez ideológica. El segundo elemento, ¿cuál es? Que tienes que tener un programa. Y nosotros hemos construido un programa que es el Plan de la Patria. O sea, nosotros sabemos para dónde vamos en este proceso de construcción de la referencia. Y el tercer elemento, ¿cuál es? Tu fortaleza organizativa. Y si algo tiene el chavismo es fortaleza organizativa. Lo que pasa es que, bueno, yo diría que en el quehacer político la gente se fija más en los defectos que en las virtudes. Por ejemplo, pues, en este proceso verdaderamente inédito de empoderar a las comunas en el ejercicio de gobernar, no es que la estamos empoderando en, mira, ejecuta una obrita, no, la estamos empoderando en el ejercicio de ese gobierno. Porque para hacer gobierno tienes que administrar los recursos y tienes que presentar resultados y tienes que aprender a rendir cuentas. Y eso es lo que está pasando en nuestros barrios, eso es lo que está pasando en nuestros consejos comunales, eso es lo que está pasando en nuestras comunas. Entonces nosotros tenemos los 3 elementos que te fortalecen ante la magnitud de una operación psicológica tan enorme como la que hemos estado sometidos y con las dificultades económicas en las que nosotros estamos inmersos. Porque hay que verle la cara a estos muchachos viniendo con unos salarios que son verdaderamente bajos. Hay que verle la cara a nuestros trabajadores eléctricos saliendo a reparar líneas, a reparar transformadores, salen a las 5 de la mañana de su casa para estar en el puesto de trabajo a las 8 de la mañana y llegan a las 8 de la noche a su casa. A nuestros trabajadores siderúrgicos, a nuestros médicos, a nuestros maestros. A nuestros trabajadores del campo que han logrado elevar la producción para el consumo interno. A nuestros, por supuesto, los universitarios, los educadores, a los trabajadores petroleros. Son los nuevos héroes y heroínas de esta patria. Mira, yo sobre esto que tú estás diciendo veo que se desarrollan 3 elementos. El primero, que ya lo hemos enfocado, es cómo por el tema geoenergético, geoestratégico, hay una tensión sobre nosotros. Eso es indudable. Pero
de nuestra conversa surgen dos elementos adicionales que yo los veo incluso con mayor impacto y trascendencia que el elemento energético. Uno es que esto que tú acabas de explicar, que tiene que ver con la resolución de lo político, que es lo cotidiano, o sea, cómo yo resuelvo mi problema de vida, cómo resuelvo mi problema de transporte, de convivencia, cómo nosotros lo hemos avanzado y cómo esto ha generado unas estructuras que dinamizan el concepto de democracia y dejan atrás, pero muy atrás, años luz, el concepto de democracia representativa. Eso es peligroso porque desde el punto de vista de la filosofía política, nosotros estamos dando 3 pasos en relación a cómo va la sociedad norteamericana e incluso cómo va la sociedad europea. Entonces ya tienes un segundo elemento. Y un tercer elemento tiene que ver con las estructuras de movilización política y cómo se produce esa movilización sobre un elemento del cual hablaba este teórico húngaro István Mesaro, que es la carga histórica. Cuando tú complementas esos 3, formamos un triángulo sumamente poderoso que nos transforma a nosotros en términos simbólicos culturales en una referencia tan o más trascendente de lo que fue la Revolución Cubana en 1959. Eso es el verdadero peligro. Yo he venido diciendo que realmente nosotros sí somos una amenaza inusual y extraordinaria. Cuando tú ves esto, hermano, lo somos. Tú sabes, me estás haciendo recordar una discusión mía con Aristóbulo cuando era gobernador de Anzoátegui. Porque acuérdate que en ese momento deciden recoger firmas contra el decreto de Obama. Y justo yo le dije, es que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de Estados Unidos, le digo yo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reviviendo la esperanza del socialismo, la esperanza de la libertad, la esperanza de la democracia participativa y protagónica. Y eso atenta contra los intereses norteamericanos. Nosotros estamos diciendo que la riqueza debe ser distribuida en la inmensa mayoría. Y eso es antagónico al capitalismo, que quiere acumular la riqueza en la minoría. Y entonces, no, que esa era la línea nacional y que yo siempre andaba siendo un subversivo, que yo no sé, ahí limpió el piso conmigo, porque él hacía unas mesas de gobierno interesantísimas, reunía a todo el gobierno, todos los miembros de organismos nacionales y todo su gabinete, éramos más de 150 personas en Nueva Victoria. Entonces, bueno, ahí se armaban unas discusiones políticas interesantes. Pero yo de verdad estoy convencido de eso. O sea, nosotros somos una amenaza inusual y extraordinaria por nuestra posición política, por los avances desde el punto de vista ideológico que nosotros hemos producido y que lamentablemente no se han sintetizado. O sea, cuando tú ves a nuestras Fuerzas Armadas y la oposición sigue pensando que es la Fuerza Armada de la Cuarta República y que les va a obedecer ciegamente, es que no entienden lo que ha significado, lo que hizo Hugo Chávez al introducir como elemento doctrinario la doctrina de Simón Bolívar en las Fuerzas Armadas y a introducirla en nuestro pueblo, porque hay que ver lo que significa Bolívar con sus planteamientos de integración, de crear una confederación, de unir una fuerza militar de todos los países que conformaran esa confrontación, de construir un mecanismo económico de complementariedad entre las economías de estos países y su avance en relación a los derechos humanos, a la educación para todo el pueblo y su concepción de libertad y de democracia. Fíjate que entonces es un elemento muy poderoso que nosotros lo tenemos en nuestros genes y que la Cuarta República nunca lo quiso poner en la mesa, y este pueblo hoy sabe lo que significa Bolívar para el continente y para el mundo. Poca gente sabe que las Naciones Unidas reconoció los aportes de Bolívar para crear las Naciones Unidas. Poca gente sabe que su funcionamiento está basado en el documento de la convocatoria al Congreso de Panamá. Eso es una cosa extraordinaria. O sea, Bolívar fue un tipo que se adelantó, y lo que hizo, tampoco nosotros lo hemos valorado, lo que hizo Chávez, nos adelantamos 2 décadas a lo que están haciendo los britos. ¿Qué planteamos nosotros cuando creamos el ALBA? Creamos el Banco del Sur, el Banco del ALBA, creamos una moneda única que se llamó Sucre para la complementariedad y mandar el dólar a donde deberíamos haberlo mandado hace muchísimo tiempo. ¿Y qué está haciendo los britos? Lo que nosotros hicimos, o sea, lo que aquí han habido en 200 años 2 hombres que se han planteado transformar el mundo
y que no es que solo que se lo plantearon, sino que lo implementaron. Avanzaron. Pero por supuesto, el enemigo actúa también, el enemigo está en el tablero, pues, y juega duro, pues, y nos jugó duro, y nos sigue jugando muy duro. Soy de los que dice que a Chávez lo asesinaron, porque fíjate, cuando uno ve el tipo de cáncer que le da, el tipo de cáncer que le da a Chávez solo le da el 5% de los casos de cáncer. La zona en la que le da de ese 5% corresponde al 0.0085% de los casos, mínimo. Y la agresividad. Entonces, hay que verlo porque realmente coincido contigo, yo siempre lo he dicho, nosotros sí somos una amenaza. Somos una amenaza y siempre lo hemos sido. Porque cuando uno revisa la historia de Venezuela, William, se da cuenta de varias cosas. Uno, nosotros fuimos los primeros en romper exitosamente el lazo colonial. Es decir, el 19 de abril de 1810 es importante. La gente dice, pero un momentico, es que ahí está la experiencia de Haití. Sí, es cierto, muy valorable. Ahí está la experiencia de la audiencia de Quito, que en 1808 lo intentó, igual los mantuanos, pero los arrasaron. A nosotros no. El 19 de abril no nos arrasaron. Luego, como consecuencia del 19 de abril, se hace el primer reglamento electoral, porque si bien la primera constitución que se produce es de nuevo la constitución haitiana de 1805, la constitución haitiana no se hace con un proceso constituyente. Nosotros somos los que inauguramos un proyecto electoral que lo hace Rocio, de convocatoria, que es ejemplo hasta el día de hoy. Luego haces la primera constitución de este territorio de América, que fue la constitución de 1811. No conforme con eso, cuando uno observa lo que Bolívar va a hacer después, cuando crea la Constitución de Cúcuta de 1820, la Constitución de Cúcuta es la primera que ve el proceso de la unidad. Bolívar lo había dicho en el Manifiesto de Cartagena y lo hace. Si eso aún no es común, William, bueno, luego en esa constitución es donde se crea Colombia. Claro, y es la unidad. Pero si eso aún no es suficiente, hay dos elementos más, dos marcas más que coloca a Venezuela en la historia mundial. Uno es el Tratado de Regularización de la Guerra que impulsa a Bolívar a través de Sucre. Es el primer tratado que asume el derecho humanitario de guerra, el reconocimiento a los demás. El primero, todos los procesos de paz que a partir del establecimiento de la Carta de las Naciones Unidas se han desarrollado, toman como antecedente el Tratado de Regularización de la Guerra que firma Sucre. Y luego, como si eso no fuera suficiente, tienes la naturaleza de la convocatoria del Congreso de Panamá, que aunque fue boicoteado, estableció unos principios de asistencia militar recíproca, que estableció el principio de respeto a la soberanía y la independencia de los países que se han concretado y planteó el tema de la unidad. Mira, eso lo trae Chávez, que es lo que tú dices. Cuando uno ve el impulso que Chávez da a la Asociación de Estados del Caribe, cuando uno ve la iniciativa del ALBA, cuando uno ve la iniciativa de Petrocaribe, cuando uno ve la iniciativa del CELAC, cuando uno ve la iniciativa de UNASUR, tú te das cuenta y dices, oye, Chávez la tenía clara con el tema de la carga histórica. Y es lo que ha permitido, y esto hay que decirlo, sabes que yo soy historiador, yo a veces me quedo asombrado con las cosas que le escucho a Nicolás, ¿no? Porque eso habla del enorme interés que Bolívar y Chávez despertaron por nuestra historia. Porque, a ver, yo le he escuchado reflexiones que es natural que yo la escuche con los compañeros como Pedro Calzadilla, como Luis Pellicer, que somos historiadores. Pero cuando tú ves lo que Nicolás ha impulsado y cuando, como me sucede a mí, que voy a un consejo comunal y escucho una reflexión sobre Bolívar de una ama de casa de 70 años, yo digo, oye, qué vaina tan buena, qué vaina tan buena, porque eso no sucedía. Los historiadores, yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar historia, William, mi familia, mi papá era profesor universitario, de clase media acomodada, y mi familia me decía, y vas a estudiar historia, te vas a masticar un cable, muchacho, eso ¿para qué lo vas a estudiar? ¿No? ¿Vas a vivir eso? Sí, no, y entonces además el fastidio de después de graduado, mire, ¿y tú que estudiaste historia? Tú debes saber tal cosa, y empezó, tú si eres pa' jugo, me decían, ¿no? Y hoy tú ves a la señora en el mercado, al señor del taxi, al del ascensor, hablando de Bolívar, hablando de Chávez, hablando de la historia de América Latina, rememorando a Sandino, citando a Fidel, al Che.
Tú dices, qué cosa tan maravillosa hemos hecho nosotros y seguimos haciendo. Y no hemos tocado cómo Chávez empoderó a nuestro pueblo en el petróleo. No lo hemos tocado. Claro, ahí tuvo un peso importante aquella reflexión de Ali Rodríguez Araquia, ¿no? Cuando convocó al pueblo a defender las instalaciones petroleras. En ese momento nosotros quebramos el paro petrolero. ¿Cuál fue tu experiencia al respecto de eso? Sería interesante. Oye, yo tengo una anécdota ahí. Tú sabes que yo no era trabajador petrolero, pero mi hermano me llama y me dice, William, ¿dónde está? Y yo le digo, estoy aquí en el llenadero. A mí me tocó recibir a Nelson Martínez cuando lo envían a encargarse de Oriente. Y yo lo voy a buscar a la base aérea. Y por supuesto lo voy a buscar en mi carro. ¿No tenías otra cosa? Sí, no había más nada. Cuando vamos ahí al edificio C de PDVSA, me llaman los compañeros y me dicen, oye William, ¿para dónde vas a llevar a Nelson? Para el edificio C. Oye, es que los tipos tienen trancado aquí el acceso al edificio. Yo le digo, ¿cómo es la cosa? Sí. Bueno, dile al tipo de la guardia que le tire unas bombas lacrimógenas, que eso no son como nosotros, que nos quedábamos ahí y se la devolvíamos. Eso van a salir corriendo. Y Nelson Martínez venía al lado mío y ese tipo se ha puesto pálido. Dice, ¿quién es este loco que me vino a buscar a mí? Y efectivamente así fue. Cuando llegamos ya no estaban. Pues. Y lo recibe una secretaria. Era todo lo que había en ese edificio. Y le dice, señor Nelson, yo soy su secretaria. Bueno, yo me instalé ahí en el paro, yo tenía muy buenas relaciones con los trabajadores petroleros. Ya había habido habíamos hecho una reunión previa con Rafael Ramírez y Ali Rodríguez Araquia en el Core 7 para afrontar el paro. Y la propuesta que presentó Ali, cuando dijo, mira, estos son los gerentes comprometidos con nosotros nos íbamos a caer para atrás, le dijimos, mira, todos esos gerentes van a pararse. Entonces la discusión se trancó porque, bueno, ¿cuál iba a ser el acuerdo? Entonces los sindicalistas, amigos nuestros, me decían, coño, William, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una propuesta para resolver eso. Vamos a ver si Ali la acepta. No, aceptamos el plan que presentó. Y yo le propuse a Ali, le dije, mira Ali, la única forma que nosotros te aceptemos ese plan es que nos des la autoridad en caliente, que si esos tipos están comprometidos con el paro, nosotros podemos sustituirlo. Porque si no, esta refinería se va a parar. Y por esa razón, la refinería de Puerto La Cruz fue la única que no se paró en el paro petrolero, en el golpe petrolero. Es lo que tú dices. Y yo estaba en el llenadero, que es que te voy a contar la anécdota. Me llama mi hermano Ángel, tu gran amigo, con el cual ustedes se echan bromas muy pesadas. A mí no me gusta esa forma en la cual ustedes se juegan, pero ustedes se juegan así pesadísimo. Somos extraordinarios amigos. El otro día me dice, oye, ¿y tú y Ángel tienen un pedo personal? No, chicos, si lo que estamos es mamando los gallos, pero nos tiramos duro realmente. Se juegan muy pesados, muy pesados. Entonces me dice, mira, te va a llamar el presidente. Yo digo, bueno, está bien, pues yo lo voy a atender. Lo que yo no sabía era que yo estaba al aire. En cadena nacional. Yo estoy en pleno llenadero. ¿Ya? Había un tipo ahí que no quería dejar salir la gandola porque él quería que el sistema emitiera la factura. Y yo tenía una compañera ahí de la Universidad de Oriente y yo, mira, dame un cuaderno. Toma, mira, anota ahí el nombre del chofer, la placa del camión y la cantidad de litros. Y para dónde dice él que va para. Eso es lo que vamos a hacer. No, pero ¿cómo eso va a ser así, hermano? Aquí no va a haber sistema. A menos que tú quieras que te lleven preso el comandante del Core que está aquí al lado. Aquí la orden es que esas gandolas salgan para donde tienen que ir. Y en ese momento, efectivamente, me llama Hugo Chávez. Sí, ¿con quién hablo? William Rodríguez. ¿Cómo estás, William? ¿Tú eres hermano de Ángel? Sí, ¿y tú estás en el PSUV? Yo le digo, no, yo soy más inteligente que él. Cosa de lo que no tengo dudas. Sí. Ángel, discúlpame. Y entonces se me sale una grosería, ¿no? Y las gandolas están saliendo. Escúchala, presidente. La primera gandola que iba saliendo de paro, en pleno paro. Iba para Sucre. Es que me hiciste recordar. Esa es la anécdota que yo tengo. Y el mismo Chávez me dice, William, estás en el aire. ¿Sabes que esto que tú tocas tiene que ver con el segundo elemento de ese triángulo que lo quiero hablar, que es la dinámica de organización? Porque analicemos ahora la evolución. El EBR 200, que es la primera iniciativa de Chávez, es un círculo pequeño, Luis Reyes, Acosta Carles, etc., ¿no?
con la impronta ideológica que producto de la vinculación de Adán con el PRB le inyecta a Chávez. Chávez en el libro de Ramonet dice que él tuvo que recurrir a la perspectiva histórica porque había militares formados en la lógica que el tema del marxismo y el socialismo les causaba roncha. Y entonces Zamora, Bolívar y Rodríguez es un elemento que los unió porque el manejo de lo histórico en la Academia Militar de Venezuela sigue siendo un tema importante. Y eso genera unas formas de organización muy significativas. De ahí pasa, como tú muy bien lo sabes, al MBR y luego el MBR a la transformación del PSUV. Eso que te dijo Chávez, que si tú eras parte del PSUV, fue una gran discusión, porque el PSUV termina unificando una izquierda en donde había de todo, Partido Comunista, Causa R, PPT, porque tenemos el caso de Rodolfo Sanz, por ejemplo, que viene del PPT, porque además la estructura del PPT en ese momento era una estructura, el propio Ali, por ejemplo, María Cristina, ¿no? Por nombrar solo Aristóbulo, a tres, mira, y ahí tiene tres de primer nivel. Pero luego eso deriva en lo que tenemos ahora. Tienes la estructura de la Dirección Nacional, y ahí tienes una arquitectura. Luego tienes las estructuras regionales. Luego tienes las estructuras municipales, las parroquiales. Y ahora le agregas los líderes de comunidad y los jefes de calle. Entonces estamos hablando de un entramado de movilización y organización que fortalece la democracia y que genera una forma de movilización extraordinaria, ¿no? Pero esto al mismo tiempo, y yo lo decía en una entrevista en La Iguana que me hacía Clodovaldo, el periodista extraordinario que tiene ahí, Miguel Ángel Pérez Pirela, yo decía, es que esta estructura hace más peligrosa la reacción de los Estados Unidos, porque nosotros lo dejamos sin espacio político. No porque se lo impidiéramos, ojo, y esto es importante que lo digamos, William, no porque le impidiéramos el espacio político, sino que las formas de organización nuestra los han venido copando. Y por lo tanto, esta agresión que vemos de Estados Unidos es el último esfuerzo por paralizar un proceso que va más allá del control energético que nosotros tenemos y que tiene que ver con la profundización sobre la idea de democracia de la filosofía política. Eso nos transforma a nosotros en un gran peligro, no solo para los Estados Unidos, sino para toda la cultura occidental que ha pretendido imponer un modelo de democracia que ya está siendo superado. Bueno, tanto es así que cuando tú ves las elecciones en esos países es un 20% de la población que participa, muy bajo. Y además de eso yo le sumo el hecho de que nuestro pueblo no solamente que participa en esas estructuras, que tiene compromiso social en esas estructuras, sino que cree y las defiende. Porque lo que aquí se ha hecho para enfrentar las medidas coercitivas unilaterales, también hay que verle la cara. O sea, el hecho de que los CLAP hayan salvado a este pueblo de una hambruna, hay que verle la cara. La estructura social que permitió enfrentar la pandemia, hay que verle la cara a eso también. Y la política que se desarrolló del alto gobierno, nosotros fuimos uno de los más bajos. Entonces disparó solo. Sí, entonces disparó solo. Ha sido una cosa verdaderamente... Pero menos mal que no fue la esposa tuya diciendo, mira, ¿dónde estás? Eso que hicimos nosotros en la pandemia es una cosa también que sentó un precedente en el mundo de la salud y en el manejo de la pandemia. Porque hay que verle la cara cómo se organizó nuestro pueblo para resistir en esas circunstancias. Y bueno, y ahora lo que ha pasado con la producción de nuestros campesinos y campesinas y de nuestros pequeños y medianos empresarios y pequeños y medianas artesanas es también algo impresionante. O sea, este pueblo comió en la pandemia por lo que producían nuestros campesinos. Porque las grandes agroindustrias no son los que ponen la comida en el mercado. Ponen la comida en los automercados, pero no en los mercados donde compra nuestro pueblo. Ahí lo pusieron nuestros campesinos. Entonces aquí ha habido un proceso de empoderamiento, de enfrentar soluciones y de construcción de soluciones que no son individuales, son colectivas. Y esa es la gran fortaleza de este proceso revolucionario. Mira, a diferencia de lo que está pasando en el resto del mundo y a diferencia del rollo que tiene Donald Trump en su país. No tiene mayoría, está comprometido y hay una conflictividad social en Estados Unidos enorme, solo que bueno, la gran prensa mundial no lo saca.
Mira, Ahí hay 40 millones de pobres y creciendo. Con un déficit de 180% de su Producto Interno Bruto. Impagable, impagable. Y han sobrevivido porque trasladan su proceso inflacionario con el dólar al resto del mundo. Pero el pueblo norteamericano está pagando la gasolina en 5 y 6 dólares el galón. Eso es a más de $1 y pico el costo del litro. Eso es una situación compleja. Si los precios del petróleo siguen bajando, la producción del fracking de Estados Unidos se desploma en un 30 y 40%. Es decir, que entra un colapso energético. Ellos van a tener que cerrar, ya todos los proyectos de expansión para aumentar la producción se paralizaron. En eso ha sido audaz realmente la política de la OPEP, de la cual nosotros formamos parte y hemos sido promotores. Allí ha jugado Delcy Rodríguez como vicepresidenta y ministra de hidrocarburos un papel crucial. ¿Por qué? Porque en la OPEP se decidió romper con la política que traía de 2 años de recortar producción para defender precios, pero eso le costó mercado. Y entonces decidieron, bueno, se acabó esto, los 2 billones y pico de barriles que hemos retirado del mercado lo vamos a seguir, lo vamos a incorporar, y mucha gente se cree el cuento ese de que las energías alternativas y renovables están a la vuelta de la esquina. Sí, o sea, van a sustituir a los hidrocarburos. Hoy no son ni siquiera el 10% de la matriz energética del mundo. Mira, William, esto merece después otro programa, pero ya nos toca cerrar. Sí, se acabó. Sí, y hablamos bastante. Hablamos bastante. Me dio sed. Me gustaría un mensaje final tuyo y obviamente un análisis para concluir este espacio de encuentro que hemos tenido hasta hoy. Mira, nuestro pueblo debe tener esperanza. En las peores circunstancias que nos puede pasar, que seamos agredidos, nosotros vamos a resistir. Y vamos a resistir con todo. Estados Unidos ha perdido todas las guerras de invasión que ha hecho en los últimos 40 años. Y los pueblos que los han derrotado no tienen aviones, no tienen tanques, no tienen barcos misilísticos, simplemente tienen moral, coraje, dignidad y un profundo amor a su patria. Un fusil al hombro es suficiente para cazar una pelea con quienes no tienen moral, con quienes no tienen dignidad y con quienes no saben con quién se están metiendo, que es con este pueblo que cree en la libertad, que cree en la democracia y que lleva la sangre de Bolívar y la sangre de Chávez en sus venas. Así es, agradecido. Bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y continuar en este programa Así lo vemos, donde la historia no se narra, sino que se comprende. Esto ha sido todo por hoy, por ANTV, agradecido con ustedes. Gracias, William. Gracias a ti.